Sabemos o damos por descontado que el ejercicio es muy bueno para la salud, que cuida nuestra salud mental, que nos ayuda a prevenir lesiones y que nos rehabilita después de estar lesionados. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde hablamos de lo que más nos interesa a todos, nuestra salud. Como señalaba, el ejercicio es muy bueno para curar enfermedades. Para hablar de ello nos acompaña la doctora Natalia Gutiérrez, quien es la jefe de sección de Medicina Física y Rehabilitación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Gutiérrez, bienvenida a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Bueno, la primera pregunta es, ¿puede sanar el ejercicio? Bueno, efectivamente sí, el ejercicio sana, el ejercicio es la única medicina que actúa en todos los sistemas del organismo y desde ese punto de vista sana porque actúa tanto a nivel cognitivo, emocional, funcional, físico. Y pues nosotros lo que buscamos desde el punto de vista de rehabilitación es finalmente la funcionalidad de las personas. Y si lo vemos desde este punto de vista, sana. Usted dice que toca todos los puntos del organismo, el ejercicio, pero ahí le tengo la siguiente pregunta y es, ¿cualquier tipo de ejercicio? Porque yo supondría cuando uno corre, pues lo que uno ve sobre todo son las piernas, los brazos, el corazón, pero por ejemplo la parte de la cintura no. ¿Aplica todo? Sí, digamos, más que cualquier tipo de ejercicio, lo que hacemos es realmente definir en cada persona o en cada paciente qué objetivos tenemos en cuanto a lo que queremos trabajar y así es como prescribimos el ejercicio que requiere cada paciente realizar. No es que funcione igual cualquier tipo de ejercicio en todas las personas. ¿Cuál es esa ruta? O sea, ¿cómo sana uno a través del ejercicio? ¿Cuál es ese camino, esa hoja de ruta que uno implementa para que el paciente termine curado de la dolencia o patología que tiene? Bueno, el camino por el cual el ejercicio sana, pues en realidad, como te decía, actúa en todos los sistemas, entonces es bien complejo y uno podría extenderse un montón hablando de cómo funciona en cada uno de ellos. Ya ahorita podemos enumerar algunos, pero en general la ruta es inicialmente conocer al paciente de forma integral, conocer su condición actual, su condición física, sus diagnósticos, porque estamos hablando aquí de enfermedades crónicas o distintas enfermedades que queremos manejar con ejercicio, conocer sus diagnósticos, pero más allá de eso conocer sus metas, sus objetivos, lo que le gusta hacer, qué lo motiva, y a partir de ahí es cuando nos trazamos esos objetivos y empezamos a prescribir cierto tipo de ejercicio que podría ser útil para cada paciente en estos sistemas que queremos que funcione. ¿Podríamos nombrar algunos efectos específicos que sean interesantes? Sí, pues como decíamos están todos, pero por ejemplo por nombrar algunos que tal vez no todo el mundo conoce o no lo tiene tan claro, es por ejemplo hablar de cómo funciona en enfermedades a nivel de salud mental, cómo el ejercicio hace parte fundamental del tratamiento en pacientes con enfermedades como depresión, ansiedad, esquizofrenia, en este tipo de patologías, al igual que en las demencias tipo Alzheimer, funciona directamente sobre el tamaño del hipocampo, que es una zona en el cerebro que se encarga de regular las emociones, la motivación, pero también de instaurar un poco la parte de la memoria. Entonces el ejercicio juega un papel fundamental en el crecimiento de este órgano. Y en estas enfermedades lo que ocurre es una disminución del tamaño, entonces lo que hacemos es lograr que no se reduzca tanto y al lograr que aumenten su tamaño mejora su función y así es como obtenemos estos cambios en estado de ánimo y en la parte de la memoria. Eso por hablar de salud mental, pero podríamos hablar ejemplo... Espera un segundo que no me quedó claro algo. ¿El ejercicio se aplica para la persona que ya tiene Alzheimer o se aplica a la persona que queremos aumentar la prevención?
En los dos, hay evidencia del ejercicio como un factor preventivo en la aparición de diferentes tipos de demencia como el Alzheimer, pero también, y es un poco lo que es desconocido, hace parte del tratamiento, como prescribir un medicamento es necesario y hay evidencia suficiente que soporta que estos pacientes con depresión, Alzheimer, ansiedad, esquizofrenia deben tener recetado el ejercicio como tratamiento porque modifica el curso de la enfermedad. O sea, se podría estar hablando de que se retrasa un poquito el empeoramiento del Alzheimer, La ¿no? progresión, pero inclusive puede mejorar muchos síntomas. ¿Ah, sí? Ah, interesante. ¿Qué otras enfermedades? ¿Esto es salud mental? Sí, ¿Con qué otros? por ejemplo, en una de las que hay más mitos alrededor del ejercicio es en la osteoartritis, que es una enfermedad, pues, como todos conocemos, degenerativa, más que una enfermedad, es una condición degenerativa de las articulaciones. Digo, hay muchos mitos porque todavía se habla mucho de que el ejercicio produce artrosis o que las personas con artrosis o con osteoartritis no deben practicarlo. Y hay evidencia suficiente que soporta que el ejercicio debe ser parte fundamental del tratamiento. De hecho, es la primera línea de tratamiento en la osteoartritis de rodilla, de cadera, y debemos prescribirlo como tal. ¿Sí? Por ejemplo, para el cáncer, porque ahora recordando un caso, el del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que tuvo cáncer, él en uno de sus libros escribe que él cree que lo que lo ayudó a curarse es que se puso a correr. El ejercicio también puede ayudar a prevenir o a curar un cáncer. Sí, el ejercicio tiene evidencia como factor preventivo en distintos tipos de cáncer, como próstata, colon, cáncer de seno, la prevención de aparición de recaídas en quien ya ha sufrido un tipo de cáncer, pero quien está en proceso de tratamiento por un cáncer de cualquier tipo, tiene evidencia tanto para disminuir los efectos adversos de los medicamentos propios como la quimioterapia o lo que se utiliza en oncología, nos ayuda mucho para prevenir esos efectos adversos que son la fatiga, el cansancio, pero además aparentemente o hay evidencia de que el ejercicio disminuye la probabilidad de que haya metástasis y puede parar el curso de la enfermedad. Teniendo todas estas evidencias tan palpables que uno dice, pues si conocemos lo beneficioso que es el ejercicio frente a las enfermedades, bien sea para prevenirlas o para curarlas, ¿por qué le cuesta tanto a la persona hacer ejercicio? Es difícil contestar esa pregunta porque cada quien tiene, así como a muchos les cuesta, diría yo a la mayoría, también hay quienes logran adherirse a este tipo de tratamientos y obtienen resultados maravillosos. Yo creo que tiene que ver un poquito con que no es tan fácil, o sea, requiere realmente un compromiso, una disciplina, un cambio de estilo de vida, hacerlo parte como de la rutina diaria, y eso no es tan fácil como tomar un medicamento o aplicar una inyección, ¿no? Entonces, en general, y uno lo ve mucho en la consulta, y es un poquito lo que quisiéramos cambiar, como esa mentalidad de que a veces el paciente también en medio del desespero, probablemente de alguna enfermedad, dolor o cualquier dolencia, quisiera algo cuyo efecto sea mucho más rápido y evidente como un medicamento, que tal vez hacer un cambio de este tipo que nos toma semanas en obtener mejores resultados. Uno cambia el estilo de vida prácticamente, ¿no? Porque claro. el ejercicio también tiene que estar ligado a una mejor alimentación, o no necesariamente. Debería, no siempre lo está, pero sí tratamos de que esté ligado a mejores hábitos en general de estilo de vida, mejores patrones de sueño, de descanso. Debería estar todo relacionado, y obviamente pues entre más cosas modificamos, mejores resultados tenemos, ya que las enfermedades, por ejemplo como la osteoartritis de la que hablábamos, no se trata de la articulación solamente, las personas pues somos seres integrales, y en ese orden de ideas este tipo de cambios de hábitos y de estilo de vida pues influyen en todo el ser como tal. A las personas que ustedes les recomiendan arrancar una terapia de actividad física o ejercicios, ¿es una persona que tiene que haber practicado deporte antes, o si siempre fue una persona, digamos, pasiva, no se le recomienda un tratamiento de ejercicio? No, todo lo contrario, o sea, no es necesario,
Obviamente es mucho más fácil en quien lo ha hecho alguna vez, porque tiene no solo físicamente como una mayor capacidad de adaptarse más rápido y más fácilmente, pero definitivamente a quien nunca lo haya hecho, nuestra labor y nuestra obligación como médicos es tratar de hacer ese cambio y de incluir el ejercicio como parte de su tratamiento y rehabilitación. El COVID llegó hace 2 años más o menos y los efectos pues los conocimos de manera muy temprana. Mucha gente falleció o tenía el problema del olfato y del gusto. Pero lo que vinimos a saber y a conocer meses después es que hay unos efectos secundarios de largo plazo o que aparecen mucho después de que uno se vio contagiado con la enfermedad, que es tos, cuando uno hace ejercicio se queda sin aliento, los pulmones no funcionan como funcionaban habitualmente, uno manifiesta una fatiga, si sale y sube unas escaleras uno termina rendido cuando eso antes no le pasaba. ¿El ejercicio puede ayudar a mejorar estos síntomas postreros del COVID? Por supuesto, claro que sí. ¿Y Digamos cómo? que ahí lo que tenemos es que individualizar, ya que en COVID, como tú lo has dicho, pues tenemos una amplia gama de pacientes, ¿no? Tenemos el que solo tiene este tipo de síntomas, pero tenemos pacientes que derivado del propio COVID o de su estancia prolongada hospitalaria, por ejemplo, tienen otro tipo de consecuencias No relacionado con COVID. Una persona que haya estado en la UCI durante largo tiempo claro, por otro tipo de enfermedad puede padecer los mismos. Claro que sí. Cualquier persona que ha tenido una estancia en UCI o en hospitalización, inclusive prolongada, son personas que necesitan un programa de rehabilitación post-hospitalario, porque en general hay muchos cambios en el organismo que hace que presenten un desacondicionamiento y muchos síntomas alrededor de eso. Inclusive muchos tienen limitaciones funcionales, ¿no? Dificultades, pérdida de fuerza, dificultad para la marcha o en el equilibrio, inclusive algunos en la deglución. Digamos que ahí sí hay que individualizar por lo que la gama es tan amplia, pero definitivamente la forma de abordarlos es a través del ejercicio. ¿Cómo funciona su equipo de trabajo? Bueno, nosotros funcionamos, digamos que la fisiatría es una especialidad que trabaja definitivamente de manera transversal. Trabaja transversal, digamos, trabajamos en llave con casi cualquier área de la salud, ya que digamos que hacemos parte del equipo desde ese punto de vista de rehabilitación después o durante algún tratamiento que un médico de otra especialidad está realizando en su paciente. Entonces nosotros digamos que lo que entramos a tratar de definir es ese riesgo que tienen los pacientes de tener alguna secuela, alguna limitación funcional, alguna condición que afecte su calidad de vida tanto ahora como a largo plazo. Entonces digamos que trabajamos con todos nuestros colegas de otras especialidades, pero además estamos conformados como tal en el grupo de rehabilitación por el médico fisiatra y un grupo amplio de apoyo terapéutico desde diferentes áreas como es la terapia física, la terapia ocupacional, la fonoaudiología, psicología, trabajo social, ya que como hablábamos el ser es integral y necesitamos abordarlo desde todas estas áreas. Si me explica un poquito la composición de la unidad en la que usted trabaja, más allá de lo transversal, de lo multidisciplinario que es, ¿cuáles son los cargos o qué es lo que hacen exactamente cada uno de ustedes? Sí, nosotros entonces, como te decía, entonces está el médico fisiatra, que lo que hace es abordar al paciente desde el punto de vista médico propiamente, establecer un diagnóstico, un pronóstico médico, unos objetivos de tratamiento o unas metas desde el punto de vista funcional. Pero el médico fisiatra ya sabe cuál es la dolencia o la patología que tiene esa persona, ¿cierto? En general, en la mayoría sí. O sea, él llega remitido al médico fisiatra. Llega remitido por otro médico que ya tenga probablemente un diagnóstico, pero en muchos casos no. De hecho, en muchos casos, digamos, donde el diagnóstico aún no está claro y la persona sigue teniendo un compromiso de su calidad de vida funcional, son este tipo de pacientes que nosotros también hacemos esa parte diagnóstica,
¿sí? Entonces podemos trabajar de las dos maneras, o ser nuestro propio paciente que diagnosticamos y tratamos desde todos los puntos de vista, farmacológico, intervencionismo como infiltraciones, diferentes procedimientos, o puede ser un paciente tratado por otra especialidad donde nosotros hacemos, digamos, como esta parte del acompañamiento desde el punto de vista de lo que necesita en rehabilitación. Doctora, no sé si nos está quedando algo por fuera que usted quisiera mencionarle a la audiencia de este tema, que es, yo me atrevería a decir que es tan conocido, pero a la misma vez es desconocido, porque uno se imagina que esto no está en un hospital, uno se imagina pues al fisioterapeuta o al deportólogo, que si bien son unas profesiones que son muy importantes para los deportistas, no llega al nivel de precisión y de cuidado y multitransversalidad que hay en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Sí, pues yo creo que digamos que el mensaje grande aquí es que la evidencia en cuanto al ejercicio como tratamiento, no solamente como prevención, que es lo que tú decías, que es lo que generalmente uno se imagina, está clarísima y es nuestro deber como médicos utilizarlo como tratamiento en todas estas patologías donde la tenemos tan clara, y un poquito como el mensaje es a perderle el miedo como pacientes y como médicos a utilizar el ejercicio aún teniendo una enfermedad, porque creo que el paciente muchas veces tiene miedo y es uno de los principales motivos de consulta que nosotros tenemos. Tiene miedo a que su enfermedad empeore, a que su artrosis avance, a que se hace algún tipo de ejercicio por todos los mitos que hay, porque inclusive en algunas ocasiones, inclusive la parte médica ha recomendado no hacer actividad física. Entonces, ¿cuándo pasa eso, por ejemplo? Pasa con mucha frecuencia en pacientes con osteoartritis, por ejemplo, pero son mitos. Antes, de hecho, se creía que el reposo era lo que curaba a los pacientes en general, ¿sí? Que el reposo era necesario en cualquier tipo de enfermedad, y eso cada vez está más reevaluado, y realmente el reposo se necesita en muy pocos pacientes. Entonces, digamos que la invitación es como a perderle un poquito el miedo, a aprender del tema. Hay muchas campañas en el mundo para que los médicos desde todas las especialidades aprendamos cuándo podemos y cómo prescribimos ejercicio a nuestros pacientes, y vamos a tener resultados maravillosos. Óptimos. ¿Uno tiene que ser prescrito de los deportes que tiene que hacer, o uno puede decir qué es lo que quiere hacer? No, idealmente debe ser evaluado, sobre todo para determinar el riesgo de practicar algún deporte, y sobre todo para definir cuáles son los objetivos de su tratamiento, porque como usted decía al principio, no necesariamente si sale a correr vamos a obtener todos los beneficios que queremos, porque seguramente en un paciente, por ejemplo, con osteoporosis, yo quiero trabajar mucho en equilibrio, en prevención de caídas, en ganancia de masa muscular, que me va a ayudar a que esa osteoporosis no progrese. Entonces, sí debe ser indicado médicamente. ¿Cuáles han sido los retos más importantes que ha enfrentado el departamento en el que usted trabaja? Pues desde este punto de vista en particular, el reto del que hablábamos es desmitificar un poco ese miedo de prescribir el ejercicio como parte de los tratamientos y como parte fundamental, como estrategia de rehabilitación, que es como nosotros lo utilizamos. Y un poquito, como le decías, pues esa parte en cuanto a que la especialidad como tal aún no es, o en algunos sitios todavía no es muy clara, y no se sabe muy bien cuándo remitir a un paciente a nuestra especialidad. Es como en lo que hemos estado trabajando, y bueno, pues eso no ocurre aquí en la fundación, pero en general en otras partes donde no cuentan con la especialidad o no se conoce muy bien. Bueno, doctora Gutiérrez, muchas gracias por estar en Cuida tu Salud. Esperamos verla muy pronto. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz resto de semana y nos vemos pronto.